gráfico, por ejemplo, explico qué es. Este gráfico muestra la actividad del EMAE, la actividad económica argentina, es un predictor del PBI argentino, de cómo crece el PBI, está en azul. Y en rojo es un indicador líder que hace la Universidad de Itela, que predice el crecimiento económico, cómo viene la economía. Entonces, como ves que la Argentina, yo no sé nada, yo les voy a decir las fechas. Esto de acá estábamos en el 2015, esto es cuando empieza más que 2016, la recesión del 2016. Lo que empezó a pasar a fines de 2016, 2017 fue un crecimiento moderado, pero un crecimiento que se aceleró mucho al final del año pasado, en el primer trimestre. Fueron buenos el crecimiento, los números duros que muestran crecimiento económico. El indicador líder venía muy bien, con una aceleración importante del crecimiento. Ahora vamos a mostrar por qué crecía la economía. Lo importante es que el último dato está y caída, eso todavía es abril. Si uno mira lo que está pasando ahora, esto va a ser más fuerte. Si a uno le preocupa que haya un cambio brusco de tendencia y un crecimiento que no era demasiado sólido. Entonces vamos a ver por qué crecíamos. Este es el índice de producción industrial, es lo que produce la industria nacional. Lo hace FIEL, lo hace los privados, le podemos creer, si uno no le cree al gobierno, esto lo tiene que creer porque es privado. Y uno ve de vuelta el ciclo de Macri, primer gobierno de Macri en 2016, perdón, es esta caída fuerte con la industria. Luego un paulatino crecimiento que arrancó, uno ve acá, en el tercer trimestre de 2017 hasta 2018 incluso. En 2016, último trimestre de 2017, 2018 fuerte crecimiento. Último dato, primer trimestre de 2018, la Argentina, la producción industrial creció un 3,9% interanual. O sea, comparado con el 2017 ya estaba creciendo, o sea, no venían mal los números estos. Entonces uno mira los números agregados año a año. La crisis de 2016 fue fuerte, el 2017 hubo un repunte, pero de vuelta, un repunte que hay que tener en cuenta que venía acelerándose. Al final de año estamos creciendo al 5%, una tasa muy buena para la Argentina. Entonces uno mira esto y dice, ¿qué? Parece que veníamos bien. ¿Por qué el escepticismo? ¿Por qué la gente no lo sentía? Bueno, veamos qué era lo que crecía. Acá está el índice de producción industrial partido los componentes. ¿Y para qué se produce en un país? Se produce para hacer el consumo, la primera columna es consumo, no durable, consumo de los hogares, bienes de consumo durable, electrodomésticos por ejemplo, y después tenés bienes de uso industrial, son insumos para la industria, y bienes de capital que es inversión. Si uno mira lo que pasó, este fenómeno de crecimiento que fue 2017, uno ve que el consumo no durable de los hogares estuvo más bien planchado, con una caída súper fuerte en 2016. 2017 la verdad que creció re poquito. En 2018 acá hubo un pico importante, que es lo que yo decía, aceleración. Consumo durable también, hubo una caída muy fuerte, algo de recupero, pero si uno suma todo esto, estabas en rojo. ¿Dónde estaba el crecimiento? Acá está. Uno ve un boom en los bienes de capital, o sea, era inversión. A ver, ¿qué inversión había en el país? Vamos a ver eso, pero lo que estaba empujando el crecimiento económico argentino era la inversión. Que era un poco la política de Macri de que asumió. Macri dijo, esto va a ser inversión y exportaciones. Van a ser los dos pilares para crecer, porque el consumo no hay forma de fomentar el consumo. Argentina venía con un shock fuerte del precio de commodity, un país más pobre no puede consumir más. Y encima el gobierno anterior había fomentado el consumo al máximo, con lo cual ya no te quedaba más espacio para crecer con consumo y vas por ese lado. Y lo ves, el índice de uso industrial, fuerte crecimiento, 4, 8, 4, 6, y viene de capital, viene este crecimiento, muy fuerte. Bueno, bien, ¿quién estaba invirtiendo en el país? Bueno, los extranjeros, no. O sea, la inversión extranjera no llegó nunca al país. El punto de acá es la inversión, el flujo de inversión extranjera directa. Es la plata que viene de afuera a invertir de verdad al país. No es la plata la timba, no es la plata que entra a la bolsa, es plata que viene a invertir de verdad en el país. 2016, que es el último dato anual que tenemos completo, solamente 3.200 millones de dólares. Que es peor que lo que teníamos en la última época de Cristina. O sea, Macri no lo acompañó al mercado. Primer año de Macri con el cambio, lo que viene, la verdad que la plata no llegó. Inversión directa muy poco. Sí hubo mucho de inversión financiera. Un flujo muy fuerte de plata dentro del país a aprovechar altas tasas de interés locales. Lo que se conoce en el mercado financiero como carry trade. ¿Qué es el carry trade? Vienen dólares de afuera, se venden, se pasan a pesos, se meten en alguna inversión en pesos, como puede ser Letes en Argentina, a altas tasas como el Central, ganan en pesos, se convierten en dólares y se van del país. Esa es la carry trade. El tema es que como Argentina tenía el tipo de cambio planchado y el gobierno usó el tipo de cambio para frenar un poco la inflación, esta gente tenía rentabilidad en dólares. ¿La dos? Ahora sí. Tenía rentabilidad en dólares asegurada, fantástico. Te llevabas una rentabilidad en dólares del 30-20% y fácil.
Eso fomentó la visibilidad financiera, mucha inversión y también desmotivó a nosotros el que invertamos en el país. ¿Quién va a invertir en la economía real si tiene una inversión del 30% fácil? Entonces, eso fue un poco lo que pasó. La inversión de afuera no vino y el contexto ahora es peor aún. Si no vino antes, ahora creo que venga menos todavía. Así que esta parte de inversión de afuera no vino en la lluvia de inversiones. ¿Qué más puedo contar del crecimiento? Muy basado en construcción. Eso viene de capital, de inversión. ¿A dónde está esa inversión? Construcción. Una de la construcción pública y privada. Uno se fija en la construcción, se cayó muchísimo en 2016, 25% de tasa llegó a haber algunos meses, pero en 2017 hubo un repunte fuerte y el aceleramiento que yo les contaba, construcción. ¿Qué construcción? Bueno, también puesto de trabajo, no puesto de trabajo en construcción, miren todo lo que subieron entre 2017 y 2018. Ahí estaba fuerte el crecimiento del país. Mucha obra pública. Cuando mira construcción, ¿qué es lo que más se movía en construcción, dentro del sector de construcción? Uno de los que más creció es el asfalto. Eso es el Estado, o sea, no es el privado, haciendo calles, haciendo rutas. ¿Qué se ve? Si uno viaja por el interior, va a ver que hay muchas rutas en construcción. Entonces, lo principal fue asfalto, 38% de incremento. Este trimestre 2018 que Argentina creció mucho, fue empujado básicamente por obra pública, con un fuerte crecimiento del 40% de asfalto. Así que imagínense lo fuerte que fue eso. Mismo el resto de hormigón es todo el gobierno. Entonces, dentro de la construcción, lo más fuerte fue el gobierno, aunque el privado también acompañó. Y en parte porque tenemos créditos UBA, hay un recupero de la construcción. Acá voy a abrir el PBI. El PBI, último dato que tenemos del PBI es el cierre año 2017. Argentina creció 2,9%. Pues si esto es malísimo, depende. ¿Cuánto creció Latinoamérica? Todo Latinoamérica en promedio. 1,2. Pues en un contexto desfavorable para toda la región, Argentina logró un buen crecimiento. Pero ese crecimiento nuevamente estuvo liderado por quién? Sí, acá se ve bien claro. Esto es el PBI partido en consumo privado, los hogares, consumo público, gasto público, exportaciones e inversión. Y esa es la tasa de crecimiento del último trimestre que se mostró ese aceleramiento respecto al trimestre del 2016. Este que creció fuerte fue la inversión, 20,7%. ¿Cómo creció el consumo privado? 4,8%, que no es nada malo, pero había caído mucho en el 2016. Consumo público, gasto público, sigue creciendo. No creo que cayó, 1,4%. Exportaciones FOB, esto es un problema grave para el Macri. Las exportaciones no crecieron nada. Argentina ha tenido muy mal desempeño exportador estos últimos 2 años. En gran parte factores climáticos. Pero otra parte importante que voy a mostrar después es Brasil. Brasil es tu principal socio comercial en el mundo, donde exportás mucho. ¿Y exportás qué a Brasil? Y muchos autos y muchas manufacturas de origen industrial en general. Entonces la industria argentina también fue golpeada por un Brasil que estaba muerto. Ahora está un poco recuperando, pero este contexto global también le pega a Brasil. Entonces, el crecimiento se explica... y el otro que voy a mostrar acá en este gráfico es que Argentina cuando empieza a crecer, con baja inversión, ¿a dónde se va ese crecimiento? Importaciones. Si en las importaciones uno ve, se acelera el crecimiento de la economía argentina, automáticamente se ponen las importaciones. Porque la oferta de producción argentina está bastante rígida. Entonces, si yo expando, que poco pasó también en el gobierno de Cristina, expandía el consumo, se iba importaciones en parte, y ellos lo frenaban con restricciones para arancelarios. Pero digamos, en este caso, uno ve bien lo que estaba pasando. O si está mal o está bien hacer esto. Porque en definitiva esto fue lo que hizo Estados Unidos después de la crisis del 30. Vino Eisenhower y empezó a hacer autopistas por todo el país. Y Estados Unidos salió de esa crisis. Y lo mismo hizo Europa. Muchos países del mundo han usado la política de obra pública para salir de crisis. No es que esté mal eso. El tema es cómo financiás eso. Y ese es el problema de Argentina. Cómo financiamos esa inversión que el gobierno quiso hacer. Básicamente, para cerrar un poco de qué pasó con estos 2 años de Macri, Macri vino al país con un plan, para mí, pobre. ¿En qué sentido? Básicamente basado en cambio de expectativas y vuela esto, ¿no? Eso fue un poco el punto. Cambiamos un gobierno más pro mercado y entonces acaban de llover inversiones extranjeras. Vamos a liberar el tipo de cambio, eso es una devaluación para el sector exportador, las exportaciones vuelan. Y después conseguimos plata afuera, arreglamos con el default y hacemos inversión pública. Buenísimo. Inversión extranjera directa no vino. ¿Arreglaste el default? Sí. ¿Te prestan plata? Sí, pero cada vez más caro. El mundo está cerrando que te prestan plata. ¿Y las exportaciones anduvieron? No. Entonces lo que no manejás vos no anduvo. O sea, el sector exportador, que vos confiabas que con el tipo de cambio ya estaba, no pasó nada, está muerto. Las inversiones extranjeras que pensabas que con el cambio de gobierno ya poner una bandera amarilla y vienen todo volando, no vino nadie. Vino menos gente que con la bandera Cristina. Es un poco el contexto macro. Y es la vulnerabilidad argentina. ¿Estamos bien hasta acá? Inversión sobre el PBI.
Si uno mira la inversión, Argentina invierte muy poco. Piense que en un país como China, cuando crecía a tasa de 10%, invertía 40% del PBI. Argentina llega a invertir el 20%, que es lo que se requiere invertir para recuperar, para mantener el stock de capital. Se estima que es un 20% de inversión. Argentina no llega en esa inversión, de hace tiempo. O sea, el stock de capital argentino tiene un déficit tremendo, tanto de infraestructura, de todo, trenes, puertos, rutas, como también privada. Tenemos muy baja productividad por tener mucha tecnología obsoleta y vieja. Argentina requiere invertir más o menos un PBI entero para poder actualizarse en lo que es infraestructura nada más, en poco tiempo, no tiene esa plata. Entonces, ¿qué pasó con la inversión? Bueno, época Cristina se invirtió poco. La mejor época de inversión fue el 2007, si querés, a 2005, 2007. Pero Macri levantó bastante. En 2017 pasaste de 17 a 19, 2 puntos de PBI de inversión, toda inversión pública, un empuje de la inversión a fin de año pasado, que es lo que estaba trayendo el crecimiento. Supermercados. Bueno, la gente estaba pasando mal en consumo y eso lo ve, uno ve el malestar de la gente. Uno ve que desde que vino Macri había números negativos en las ventas de supermercados, caía todo el tiempo del 1%, 2%, hasta que se da vuelta en agosto. La industria empezó a crecer a fines de 2016, el consumo empezó a crecer recién a mitad de 2017, más tarde. Y cuando venía creciendo el consumo, ahora mira lo que está pasando ahora. Enero no viene en bolilla, porque enero fue un año, enero es un mes atípico porque está el tema de las vacaciones, cuántos se quedan, cuántos se van. Uno ve una caída así, dice, enero fue malísimo, pero fue buenísimo. Eso quiere decir que la Argentina está rica, la gente se fue de vacaciones y consumió menos en capital, por ejemplo, o en el país, consumió más en Uruguay, por ejemplo. Entonces, eso no le da en bolilla, pero uno lo que ve es que venía creciendo el consumo a tasas razonables, unos 5, está bien, venía creciendo el consumo. Se estaba llegando la gente lentamente de manera muy tardía. El empleo también venía mejorando lentamente. Si uno se fija qué pasó con el desempleo, desocupación abierta, 2016, tenés números de 9.3, 8.76, y te quedas el último número de todos. Obviamente la desocupación tiene estacionalidad. Siempre los números más altos son a principios de año, porque la gente se va a buscar trabajo. O sea, mucha gente buscando trabajo que no consigue, esos son considerados desempleados. Después se aburren de buscar trabajo, se llama efecto desincentivo, y ya dejan. Entonces es normal que tengas números altos de desempleo a principio de año y bajo a fin de año. Por eso tenés que comparar trimestre con trimestre. Tenés que comparar este 7.2 contra este 7.6. Una leve caída en el desempleo. Y sí hubo, importante, crecimiento en el empleo. Fíjate que el empleo, 41.9 estaba acá, ahora tenemos 43%. O sea, hubo un crecimiento de empleo. Lo que aumentó también fue la tasa de actividad, gente que quiere estar trabajando. De 45.3 a 45. O sea que en general, lo que uno ve es que el sector estaba, la economía argentina estaba generando empleo. Y empleo privado también. Había generado empleo. Había una mejora en el tema del desempleo, a fin de año se estaba viendo eso. Algo siempre pasado, pero no sé qué va a pasar a futuro, ¿no? Vamos a ver qué pasa después de la semana pasada. Este gráfico, no sé, esta tabla, te muestra, ¿qué te muestra? Salarios. El otro debate, porque la gente, hay muchas cosas que están diciendo que hay que ver si es verdad o no es verdad. Dicen, está generando desempleo. Bueno, 7.2. Hay un boom de importaciones, vamos a ver si es cierto o no es cierto. En los salarios reales no hay ganar la inflación. Bueno, la verdad que en 2017 no pasó eso, uno ve los salarios reales se movieron más o menos bien. Un incremento salarial en 26% pareció a la inflación en promedio. Obviamente que hay muchas diferencias por sectores. Uno de los sectores que mejor tuvo obviamente fue la construcción, un aumento de empleo y eso empujó salarios. Pero los salarios reales no venían tan mal, aunque sí es cierto que las paritarias de este 2018 estaban cerrando a una tasa de inflación esperada mucho más baja de lo que veíamos, con lo cual los salarios reales iban a caer este año seguramente. Conclusión, Argentina venía creciendo, el gobierno podía mostrar números verdes, básicamente fue la obra pública financiado con deuda, construcción favorecida por los UBA en el sector privado y algo poco de inversión doméstica privada. Eso es lo que uno veía en Argentina, por eso había una aceleración a fin de año y no la veíamos, no llevaba el consumo. La inversión extranjera no vino al país, 2 años de Macri y 2 años no vinieron. Las exportaciones no ayudaban nada y podemos pensar por qué pasó eso. De vuelta, hay varios factores. Por un lado Brasil, que eso le pegó al sector automotriz, y por otro lado el sector agropecuario golpeado con malas cosechas 2 años seguidos. Este tipo de crecimiento empujó el déficit comercial. ¿Por qué? Porque bueno, las importaciones digamos, crecen porque la economía empuja y no hay expo. Entonces, ahí vamos a los problemas de Argentina. Los problemas. Los famosos déficits gemelos, ¿no? Acá está, vamos a poner un poco de humor, muchachos. Déficits gemelos. ¿Qué es el déficit gemelo en la economía? Es cuando tienes una situación donde tenés déficit comercial y fiscal.
O sea, básicamente el Estado no tiene recaudación para pagar lo que gasta y en el sector externo estás importando más de lo que exportás. Eso te genera una situación complicada porque cuando importás demandas dólares. Cuando exportás entran dólares al país. Entonces si vos estás demandando más dólares que lo que estás generando, eso empuja el dólar hacia arriba. ¿Está bien? La Argentina tiene los dos déficits, están relacionados. Generalmente cuando hay déficit fiscal, eso te empuja a que haya déficit comercial. Eso es un tema que también tengo el tema de tipo de cambio. Entonces veamos los déficits gemelos, cómo estamos. Es re importante entender eso para el país. Ahí están. Todas las crisis que tuvo Argentina siempre fueron con déficit gemelos. O sea, cada vez que Argentina tuvo una crisis fue una combinación de déficit gemelos con contexto externo favorable. Eso uno tiene que prestar atención. No hubo crisis en Argentina donde el mundo esté bien y vos estés mal. En el 82 hubo crisis de deuda en el mundo entero. En el 89, cuando tuvo Alfonsín, también había crisis en el mundo entero. En el 86 una crisis muy fuerte contra la libra, contra la moneda inglesa. En el 95 hubo un tequila. En el 98 hubo una crisis en Asia. Año 2000 hubo algo que se llama sudden stop, que fue que toda la plata dejó de ir emergente, se fue rápidamente, y Argentina quedó mal parada sin poder financiar su déficit fiscal y tuvimos que ir un default tremendo. El tema es mirar mucho qué pasa afuera. Adentro estamos vulnerables, qué pasa afuera con ese financiamiento externo que necesitamos sí o sí, como estamos parados hoy. Entonces, déficit fiscal, arranquemos por ahí. 2017 cerró con 3,9% de déficit fiscal, con lo mide el gobierno, ¿no? Que ese es el déficit fiscal primario, es decir, antes de pagar la deuda, el interés de deuda. Pero sí subió mucho los intereses de deuda, que son 2,3%. Sumás estos dos, más el déficit provincial, que es un déficit fiscal importante. ¿Okay? ¿Por qué tenés que pagarlo? Uno dice, sí, el déficit fiscal primario, pero haceme la cuenta de esto también, ¿por qué tenés que pagarlo? Los intereses de deuda hay que pagarlo. Y encima tenés lo que amortiza la deuda. Entonces, Argentina no mejoró mucho el déficit fiscal. Ese es el principal cuestión acá. Del gobierno de Cristina, del gobierno de Macri, seguimos con un déficit fiscal muy alto. Nada más que en vez de financiarlo con emisión monetaria, ANSES o lo que sea, como sea Cristina, Banco Central, lo están haciendo más con deuda. Las de BAC no hay que darle bola porque las de BAC es plata que va y viene. Ese central que te da, mete y saca plata, eso es más fácil de arreglar. Déficit fiscal en porcentaje del PBI. ¿Cómo viene? Eso es otra medida que miramos mucho los economistas. ¿Cuánto debe? Fíjense una cosa. Acá está el famoso 2001-2002. Argentina tenía el 2001 acá, tenía un déficit fiscal de 1% primario, más los intereses de deuda, que estaba bastante endeudada, llegabas a un 3,5% del PBI de déficit total a pagar. Hoy tenemos mucho más. O sea, acá fue una crisis tremenda que no podemos financiar esto. Hoy tenemos mucho más. ¿Okay? Entonces, el déficit fiscal que pasó en la historia reciente, Argentina con un déficit crónico, o sea, era un problema argentino histórico. Uno agarra a Argentina en los últimos 100 años, va a encontrar 95 años con déficit fiscal. Un Estado que recurrentemente gasta todo lo que tiene y lo gasta mal. Hay que arreglar el Estado. Entonces, déficit fiscal, ¿cómo se arregla el déficit fiscal acá? Y bueno, la mega devaluación del año 2002, los primeros años, acá al contrario, tuviste ahí superávit fiscal, que fue bastante el primer año de Néstor, que decimos bien, estuvo bien. Acá entró Cristina se patinó todo. Se patinó todo. O sea, Argentina pasó de 4 puntos de superávit a 4 puntos de déficit y bien medido era más. ¿Por qué bien medido más? Porque acá se da mucho maquillaje que hacía Cristina porque usaba reserva, usaba otro lado plata, entonces en realidad si vos te parás acá, estabas con 7 puntos de déficit fiscal. Entonces vos tenés un déficit fiscal que lo dejó picando en 2015 con casi 7 puntos de déficit fiscal y Macri no logró bajarlo demasiado. Demasiado para lo que el mercado le gustaría. Esto es una economía vulnerable. O sea, vos decís, pero pará, el déficit fiscal que me dijo el pueblo bajó. Sí, bajó. ¿Cuál bajó? El primario. Antes de pagar interés de deuda, pero tiene mucho más intereses que hay que pagar sí o sí. Entonces, cuando vos sumás las dos cosas, realmente no bajó tanto. De hecho, me preocupa que el gobierno no esté mostrando esos datos. Uno va al INDEC y mira datos o al Banco Central o al Ministerio de Economía y encuentra datos, bueno, Hacienda, ¿verdad? Encuentra datos de todo, salvo de deuda y déficit fiscal, que lo ocultan un poquito, lo cual me preocupa. Hay que rascar mucho para encontrar los números. Y debería estar arriba de todos esos números, que son los más importantes. ¿Qué más miramos? Gasto público total. ¿Qué pasó con Macri? Macri decía el déficit fiscal, bueno, es recaudación y es gasto. Pero esto es el gasto en porcentaje del PBI. No bajó nada, muchachos. Básicamente, Macri no logró ajustar nada. Este es el gasto, fue el boom de gasto del año 2002. Los Kirchner nos llevaron de 22 puntos a 40, o sea, un estado gigante en estos 12 años. Llegó Macri y Macri realmente no bajó nada del gasto público, de 49.2 a 40.5, no es una baja muy fuerte. Sin embargo, hubo un cambio de composición, porque aumentó la inversión. Entonces lo que hizo fue bajar el gasto en algunas dimensiones y aumentar el gasto en inversión. Y eso
en cierta forma está bien, porque la inversión es lo que te genera capacidad de crecimiento. El tema es que tenés una necesidad de financiamiento muy alta. ¿Y quién financia este 40%? Nosotros, los impuestos. Entonces Macri los impuestos lo bajó. Y vos decís, todo el esfuerzo de la tarifa, ¿dónde está? Bueno, el esfuerzo de las tarifas, que eso reduce el déficit fiscal, por otro lado, el gasto público, por otro lado lo compensó con más inversión pública. En el agregado no bajó nada. Por eso los impuestos no se bajaron nada. Seguimos todos pagando un montón de impuestos. También tenemos que pensar si queremos pagar impuestos para subsidiar tarifas o pagar impuestos para tener buenas rutas. Ese fue el cambio que hizo Macri. La gente no ve eso. Cuando habla con la gente en general no ve esa dicotomía de las tarifas las pagás igual, macho. Las pagás con altos impuestos o las pagás vos con tu bolsillo pagando tarifa. Lo que ahora estás haciendo, estás pagando con los impuestos un poco más de obra pública. Y la tarifa la pagas vos con tu plata. ¿Okay? Eso es un poco lo que está pasando. Estás gastando más, sí, porque estás pagando igual de tarifa y encima estás gastando en rutas. Deuda pública total sobre el porcentaje del PBI. Bueno, Argentina se fue el default con una deuda en el año 2001 de 50 puntos del PBI. Eso es nada para el mundo. O sea, Japón tiene más de 100% del PBI de deuda. Estados Unidos, uno de los países del mundo está mucho más, no es mucha deuda eso. Imagínense ustedes en su casa estar endeudados en algo así como comprar una propiedad y toda la deuda que ustedes tienen equivale a la mitad de su ingreso anual. No es mucho. Sin embargo, Argentina no pudo financiar y se fue un default. Hoy tenemos más que eso. Hoy la deuda argentina está en 52,6 puntos. Creció mucho la deuda. Fin de 2015, cuando Argentina arregla el tema del default, que hace el gran salto, porque tuviste que arreglar con los que te debías plata, y después te hace la deuda con deuda pública. ¿Por qué cae la deuda pública? Porque el PBI empieza a crecer y eso es un ratio. Es deuda pública sobre el PBI. Si el PBI crece más fuerte, vos te puedes endeudar más, no hay problema, porque son más grande tu economía. Así está Argentina, con un nivel de deuda que vos decís, ¿es alto para el nivel internacional? No. Para el nivel argentino es preocupante. Porque Argentina tiene que financiar eso de alguna manera y no es lo más creíble del mundo para que te den plata de afuera. Después no es fácil conseguir plata. ¿Estamos bien hasta acá? Y en inversión extranjera, ¿a quién culpamos? Bueno, ya demostré en realidad, esto hay que culpar mucho de lo que pasó en el mundo, porque uno se fija qué pasó, este gráfico no se ve, lo demuestro yo. Esto es Argentina, yo demostré que Argentina había caído. Acá hay un gráfico que está así, que son todos los países como Argentina, que colapsó acá. Y este de acá es Latinoamérica, también colapsó. No vino plata a Argentina, no por Macri, no por nosotros, sino porque el mundo entero sacó la plata de los emergentes. Lo que ha pasado en los últimos 2 años, 3, es que Estados Unidos está creciendo muy fuerte, los desarrollados están muy bien, entonces hay un rebalanceo donde la inversión está yendo más a los desarrollados y menos a los emergentes. Entonces Argentina no fue algo particular, todos los emergentes cayó la inversión de afuera. O sea, se alinearon los planetas, Macri dijo que venga la plata de afuera y en ese momento que él decía eso y se ponía lindo, se maquillaba para que venga la plata de afuera, la plata dejó de venir a emergentes, buscó otros mercados. Entonces ahí yo creo que la culpa, hay que buscar culpa si uno quiere saber dónde está el problema interno o externo, acá es mayormente externo. No están dando guita plata a los mercados emergentes. Y Argentina la paga, más que otros. Expo, ¿a quién culpamos en las Expo? ¿Por qué fracasó lo de las Expo? Bueno, acá está la cuenta corriente. La cuenta corriente es la suma de dos cosas. De las exportaciones netas, más otros flujos que no son ingresos de capitales. Uno mira y uno ve historia reciente y va a ver Expo e Impo. Uno ve Impo está en el verde acá, Mostaza será este, Mostaza está en las Expo. Uno ve el déficit comercial más grande cuando en el 2010, 2009 vos tenías superávit comercial, más Expo que Impo. Y esto que está acá es el déficit de cuenta corriente que vos tenés que financiar de alguna forma. Argentina, todos estos años no estuvo ok, y en 2017 por primera vez es un déficit fuerte de cuenta corriente, que son 5.500 millones de dólares que vos tenés que financiar de alguna forma. Eso lo tenés que financiar con la cuenta de capital. ¿Qué es eso? Plata que viene afuera del país, que no está viniendo, o deuda pública. Esto es lo que el gobierno tiene que generar de deuda para poder financiar el déficit gemelo, el de cuenta corriente. El que vos tenés con el mundo. ¿Por qué? Porque importás más de lo que exportás. Entonces el déficit comercial de 2016 cerró en 8.500 millones de dólares. La inversión extranjera fue 3.000 millones de dólares. O sea, esto es casi 3 veces la inversión extranjera directa que tiene el país. Es un monto grande para financiar de déficit comercial. ¿Por qué pasa el déficit? Las importaciones, ¿dónde importaciones? No es cierto, muchachos. 2014 Argentina importaba 75.000 millones de dólares. 2017, 76.000 millones de dólares. Esto da un incremento de 1 punto y pico por ciento, 1.5% en 3 años. No es fuerte, o sea, no hay un boom de importaciones. Lo que pasó fue esto. La Expo Argentina perdimos 10.000 millones de exportación. Perdimos plata por el lado exportador. A pesar de que Macri devaluó, que sacó retención y todo, hemos perdido plata fuerte
por el lado de las exportaciones. Eso es lo que está jugando en contra de Argentina. ¿Okay? ¿Y eso por qué pasó? Les cuento. Brasil, una de las razones. Brasil, el déficit comercial con Brasil estaba bastante balanceado antes de que Brasil entre en crisis. Teníamos un déficit en el año 2014 de nada prácticamente. 400 millones de dólares con Brasil. Hoy estamos en 8.000 millones de dólares. O sea, prácticamente todo lo puede estar por Brasil. ¿Qué pasó? Bueno, Brasil entró en recesión, problemas políticos internos. Brasil te compra todos los autos que vos exportás, la mayoría van a Brasil. Muchas cosas que por ahí ustedes no están al tanto, pero farmacéuticos, productos industriales van todos a Brasil. Y Brasil tuvo una crisis fea, cayó las importaciones, colapsó Brasil. Argentina no pudo exportar manufactura industrial a Brasil. Brasil no te compra commodity, Brasil te compra industrial. Los commodities van a China, mayormente. Y con China estás ok, no cambió mucho en China la cosa. Los Estados Unidos también, el déficit comercial lo bajaste, bilateral. El problema acá es Brasil, Brasil dejó de comprar. En eso la buena noticia es que Brasil ahora tiene indicadores, pareciera que la economía está acomodando. Y de hecho, para este año hay un pronóstico de crecimiento positivo, después de mucho tiempo Brasil está muy estancado, es chico, pero ese crecimiento es suficiente para ver un boom acá. Y en parte uno lo vio ya. Cuando uno ve el sector automotriz, el primer trimestre voló, lo vieron el número, creció mucho. ¿Por qué? Brasil tracciona. Básicamente Argentina hay una división de producción entre Argentina y Brasil, donde Argentina produce cierto tipo de productos, los restos son de Brasil, y eso también tiene el déficit comercial de Argentina, porque cuando Argentina crece, por ahí demandamos autos chicos que vienen de Brasil. Y cuando Brasil crece, demanda autos grandes que se producen en Argentina, la Hilux, por ejemplo. Si mientras que Brasil no crezca el sector productivo, no exporta Hilux. Entonces, Argentina estuvo muy parado en la producción automotriz porque Brasil no traccionaba. Bien, ¿con quién tenemos superávit? Estamos en déficit con los principales socios, que son los tres principales. Brasil, China y Estados Unidos son los tres principales socios en ese orden de Argentina. ¿Okay? ¿Quiénes son los socios que siguen al cual tenemos superávit fiscal, comercial? Bueno, fíjense que son estos socios a quienes le ganamos, exportamos y importamos. África. ¿Okay? África nos da 3.800 millones de dólares de superávit. Al lado, el resto de Latinoamérica salvo Brasil. Bueno, Chile es un gran socio. Chile, en nuestras exportaciones con Chile versus Info le ganamos por 1.600 millones de dólares. Medio Oriente y otros países de Asia no son China. Son todos socios generalmente del mundo emergente. Que Argentina, con quien hace comercio favorable, es con el mundo emergente. El que está siendo golpeado hoy en todo el mundo. No es con el mundo desarrollado a quien le ganamos plata. En esto de Expo Info. ¿Se entiende? Uno importa productos manufactureros de China, tecnología de Estados Unidos, autos de Brasil y exporta a un montón de países medianamente pobres alimentos. Esos países también están siendo golpeados. Entonces también por ese lado hay un tema para explicar. Brasil y nuestros socios superavitarios también son socios que nos están beneficiando con el rebalanceo mundial de crecimiento. Si uno mira entonces abriendo las exportaciones, precio y cantidad. ¿Cuánto fue precio? Pues sabemos que los commodities cayeron. ¿Cuánto fue cantidad? Y comparo contra 2014, año previo a que asuma Macri, y comparo con 2011, que fue como el año bueno último que tuvimos en Argentina, más o menos. Fíjate que las exportaciones en valor y cantidad cayeron. Voy ordenando el tabla. Esto es a nivel general, son todas las exportaciones de Argentina. En cantidad, comparado con 2011, caímos 13% en cantidad, en volumen. Y también vemos el valor de 7,6%. En total, caímos un 28,8% de las exportaciones. Es mucho. O sea, como que ustedes su ingreso por exportar caen un 30% de un año para otro. O más. 3 años, 4 años. Es mucho. Cuando mirás cuáles fueron los sectores, productos primarios, porque productos primarios fue todo efecto precio, básicamente. Son commodities. En Argentina aumentó un poco la producción de commodities, pero más que nada tuvo un 31% de caída en los precios de exportación de los commodities argentinos, soja básicamente y otros más. Cuando vas a la manufactura de origen alimentario, manufactura, vos ves que hay caída en precio, es otra cosa que nos desfavoreció, y también en cantidades respecto al 2011. Si te parás respecto al 2014, antes de la Macri, fue todo efecto precio, o sea, hubo una reacción positiva de Cristina Macri en la producción de exportaciones. Sí, cantidades en el agro subió un montón. Cantidades de manufacturas de origen alimentario subió un montón, con precios a la caída. Eso fue lo que te perjudicó. Vamos a la parte industrial. La parte industrial no se ve de todo, no te vas a sacar. ¿Se ve ya, verdad? Bueno, sí, se ve, no sé. Sí, yo te digo. La parte industrial, vos tenés que caímos un 33%. No se ve,
No, no se ve, perdón. No está palmado. Ah, usted no se ve por eso. Perdón, perdón. Hicimos acá. Las manufacturas de origen industrial, o sea, los productos manufacturados argentinos, se quiere esconderse. Cayó 33% respecto al 2011. Espera, no pasa nada. Y querían pasar desapercibidos. Sí, no, y aparte me callo la boca, es peor todavía, ¿viste? El reflector Ahora no un aplauso para él. Bueno, la manufactura de origen industrial, ¿qué pasó? Bueno, pasó las dos, acá sí caímos las dos cosas. Acá cayó, más que acá, cayó 14% la manufactura de origen industrial, que eso es Brasil básicamente, en cantidades y poco en precio. ¿Por qué? Porque los precios con Brasil se mueven siempre parejos. El precio con Brasil nunca es un efecto precio, siempre es un efecto cantidades. Lo que tracciona el comercio con Brasil es el crecimiento económico de los países. Brasil estancado, Argentina cayó las exportaciones de esto bastante fuerte. Y por último tenemos combustibles y energía. De vuelta, Argentina empezó a producir más de esto, para tener un verde, esto es Macri, con una caída de precio del 3,2%. ¿Qué pasó en la CESPO entonces? ¿El efecto Macri existió? Sí. ¿Se produjo más? Sí. Está todo en verde. Se produjo más producto primario, más esto, pero todo con caída de precio. De vuelta es un factor externo que está golpeando. Shock de precios adversos. Lo único que cayó en cantidades es esto, también externo, Brasil. Entonces, en la Sexpo hay poco para culpar internamente, se hizo bastante para culpar la Sexpo. El tema es que el mundo no está ayudando. Están alineando los planetas viento en contra. Acá está hablando de las exportaciones, esto le pasó a todos los países, no solo a Argentina. Acá pues Argentina, Chile y Brasil, para que vean lo fuerte que es la caída de precios. Acá está el 2011, que es el pico. El pico de los acá cayeron todos bastante, Argentina también. Pasa a todos los países. Latinoamérica está estancada porque tuvo un efecto de precios muy fuerte toda. Por eso que soy tan bajo en Latinoamérica, toda. Chile con el cobre se hizo afectar el cobre y lo afectó. Brasil con petróleo y otros más. Todos hemos tenido un efecto adverso de precios en los últimos años, que no hemos sabido manejar muy bien. Esto que está acá son el índice de precio de materias primas, de commodities, los que exporta Argentina, para que se den cuenta que se acabó el boom de precios que hubo en el pasado. Este es el promedio histórico de toda la década de 2001 hasta 2016, esto se hasta el 2018. Fíjate que en precios está por debajo del promedio histórico, el precio está mucho más bajo. Esto de acá es mucha plata que perdiste por efecto precios. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, ahora hablemos de la última semana, del jueves negro. Hay un dicho en finanzas en Estados Unidos, acá no se conoce, que dice sell in May and go away. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que vender en mayo. Estamos justo en mayo. La mayoría de las crisis han empezado, acuérdense del 2000 en Argentina, ¿cuándo empezó la corrida? ¿Se acuerdan? Mayo. Después que le echan el automóvil en marzo, viene Caballo, en mayo empezó la corrida. ¿Por qué mayo? Bueno, porque en mayo en el mundo pasa algo, sobre todo en Estados Unidos pasa esto, miren. Este es el desempeño de la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500, en la bolsa de Nueva York, en los últimos, del año 1994 hasta el 2015. Acá está tu cartera. Si vos comprás cartera, la tenés. Si vos comprás tu cartera, por ejemplo, y la tenés todo el tiempo, o sea, compré y mantuve la plata todo el tiempo, es la línea negra. Hubieras pasado de 100 a tener 400. O sea, 4 veces más que has puesto plata en todo ese periodo de tiempo. Si vos hubieras comprado la cartera y te vendías en los meses de mayo, junio, julio y agosto, que son los meses de verano en Estados Unidos, es como nuestro diciembre y enero argentino, si vos vendés en mayo, hubieras tenido la línea azul, hubieras pasado de 100 a 500 de rentabilidad. Y si vos hubieras estado solamente en los meses de verano, tipo diciembre, enero, febrero Argentina, hubieras pasado de 100 a perder 30. Es tremendo el efecto mayo. Entonces, en Estados Unidos se dice sell in May and go away. Básicamente es cerrar el año, andate de vacaciones y volver a agosto. Es lo que pasa en Argentina en los diciembre, todos los primeros partidos no lo son. Diciembre, enero, ellos pagan lo mismo en mayo. Entonces, este efecto lo ves porque los mercados internacionales reaccionan en este periodo del tiempo y reaccionaron fuerte. La Argentina perdió la semana pasada $7.000 millones de plata que había entrado al país a hacer el carry trade y que se volvió. Y se volvió en parte porque Argentina está dudando del tipo de cambio argentina, que lo puedas mantener, y sobre todo para que puso un impuesto a renta financiera, que eso desfavorece que se quede la plata. Para mí una gran pavada, perdón, ¿me estás grabando? Para mí la renta financiera fue un error. A mí no me gustó nunca, lo dije antes. Es un impuesto que no recauda y te genera estas cosas. Un impuesto populista, me gusta.
Porque la gente lo pide, lo pone, pero no sirve para nada. Esto que está acá son los mercados financieros. No sé, ahora explico un poco, pero estos mercados financieros puse varios países, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, para que vean. Y voy uno por uno si lo ven bien. Este está en azul, acá en celeste, este que está en azul acá es Argentina. Y estos son 2 años. O sea, es Macri. Desde que vino Macri hasta acá, Argentina creció en el mundo, en dólares, un 60% la bolsa. O sea, no le fue mal a Argentina. Cuando uno ve otros países, tenés Brasil lo puse en este amarillito, Brasil estaba en 100, cerró acá a 45% de rentabilidad en dólares en 2 años. ¿Ves Chile? Chile está en rojo, pasó de 100 a tener una rentabilidad parecida a Brasil. O sea, Argentina le ganó a todos esos países. Después tenés en verde Colombia pasó de estar en 100 a 22% de ganancia. Y el mundo, el S&P 500, ¿dónde está? Acá, es este clarito que está acá, pasó de estar en 100 a estar por acá también. O sea, la mayoría de los países, como Brasil, Chile y Estados Unidos, ganaron la bolsa entre un 40 y 45% en 2 años. La Argentina ganó 60%. Nos fue muy bien. A pesar de que uno hubiera acá, nos estaba yendo bien. Ahora, si vos empezás a correr el tiempo, a ver qué pasó, estos son 2 años. Esto es a principios de este año. O sea, desde enero hasta ahora, y fíjate cómo se revirtió Argentina. Esto está en Argentina cayendo. ¿Okay? Y mirá si lo achico un mes. Esto es un mes. ¿Okay? De vuelta, mirá Argentina acá cayendo. Son 3 meses. Y ahora la última, 5 días, la última semana. Esto es Argentina. Hay algo que está pasando con Argentina, que el mundo cambió la expectativa, te están pegando fuerte. Venías muy bien, con buenas perspectivas afuera, de pronto en la última semana un sell-off, se llama en la bolsa, o sea, es una venta tremenda de Argentina. La gente vendía acciones argentinas, vendían letes, se iban del país, y lo ves en una caída brutal de la bolsa la semana pasada. Y lo ves en la corrida del dólar. El tema es discernir si esto es temporal o es permanente. Eso es lo más importante hoy. Este otro tema importante es el tipo de cambio argentino. Porque la evaluación que tuvimos la semana pasada, donde dice, bueno, ¿esto qué fue? ¿Cómo va a seguir el dólar? Bueno, déjenme mostrarles cómo vino el dólar argentino. Me gusta mostrar el dólar en relación a otros dólares. Este es el índice de tipo de cambio real. ¿Qué es el tipo de cambio real? Es lo que realmente tenés que mirar. Es los precios de Argentina en dólares comparados con los precios de Argentina de otro país. Es lo que te da competitividad. Porque Argentina puede valer un 40%. Pero si va a precios, ¿qué pasa? ¿Ganaste algo? Cero. Es lo que le pasó a Argentina. Entonces, lo relevante es ver cómo va el tipo de cambio y los precios internos, a ver si Argentina se vuelve más o menos competitiva con el mundo. Argentina ha sufrido todos los últimos años, desde el año 2012 en adelante, cuando va para abajo se aprecia. Que ese día se encarece en dólares comparado con, acá tenemos azul Brasil, negro todo el mundo, verde Chile. Argentina, todo el periodo de Cristina, se apreció muchísimo el tipo de cambio real. Básicamente, el gobierno argentino empezó a usar el tipo de cambio para frenar la inflación que tenía. De hecho, tuvimos tipo de cambio, ¿se acuerdan que teníamos el dólar Kicillof? Teníamos 2 tipos de cambio. Con el tipo de cambio trataba de refrenar la inflación, y la inflación le ganaba al tipo de cambio. Argentina perdía competitividad constantemente con los socios tuyos, con Brasil y Chile. ¿Qué pasó en la era Macri? Bueno, acá hubo una devaluación el año 2000, cuando sale en enero de 2016, cuando viene Macri, que acomodó un poco el tipo de cambio y se mantuvo más o menos por acá el tipo de cambio real Argentina-Brasil, Argentina-mundo, Argentina-Chile. O sea que el tipo de cambio paró de apreciarse tanto como venía en Argentina, porque fue grata el país. Acá no se estabilizó. ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, esto fue lo que pasó el último mes. El último mes, lo que vos ves es que Argentina tuvo una devaluación fuerte que todavía no se reformó en precio, porque es muy reciente. Hay que ver si eso te permite recuperar algo de la pérdida que tuviste todos estos años de competitividad por el lado del tipo de cambio. ¿Por qué tuviste esa pérdida? Por una mala política macro. ¿Por qué? Porque tenías déficit fiscal financiado con inflación. ¿Cambió mucho eso? Más o menos, no cambió mucho. Entonces, cambio de expectativas. ¿Qué estamos viendo en las expectativas de la gente? Eso es súper importante, porque la economía es expectativa, básicamente. Esto lo hacemos en la editorial, es una Copa América Bursati. Compara el desempeño de las bolsas de cada país. Argentina el Merval, por ejemplo. Pero pasa que el Merval es una composición de acciones. Hay acciones petroleras, hay bancos, hay de todo. Entonces, el problema es que no sabes si el Merval cayó, por ejemplo, cayó porque Argentina hizo cosas mal o porque cayó el precio del petróleo en el mundo. No sabes. Entonces, para poder independizar el efecto, lo que se hace es, se agarra el Merval, qué porcentaje tiene en cada sector,
10% de petróleo, esto es banco, y se reemplaza con un índice de acciones del mundo y otros países. De esa forma replico el global, no con empresas argentinas, sino con países en todo el mundo emergente. A ver cómo le va. Si te va peor que ese grupo de empresas, quiere decir que hay algo argentino propio que está yendo mal. Y si no, si te va igual, quiere decir que es el efecto mundial que te lleva. Y si te va mejor, quiere decir que tienes un presidente o un gobierno que está haciendo las cosas que le hacen ganar el contexto externo favorable. Bueno, Argentina es la línea azul. Ustedes me dirán, ¿cómo está yendo? O sea, Argentina le está yendo peor todavía de lo que debería irle por los sectores económicos en los que está. El mercado está castigando muy fuerte. Esto en marzo, abril fue muy fuerte la caída. En mayo, bueno, ahora empezamos a ver qué pasa. Si vos ves Brasil está haciendo las cosas bien. O sea, Brasil, a pesar de que la economía está estancada, hay algunas perspectivas para Brasil. Entonces el mercado mundial ve que Brasil le está yendo mejor de lo que debería irle de acuerdo a su economía. Lo mismo con Chile. Brasil está más o menos acá. Y otro es Perú, Perú también hace las cosas bien en economía. Y si uno mira Colombia y México, también están mejorando un poquito. Algo que viene al revés es Argentina. El mercado está perdiendo la confianza. Por ahora perdiendo la confianza, uno ve eso y se preocupa. Índice de confianza del consumidor, nosotros también perdimos confianza. Conmigo, mira, ¿qué pasó? Hubo un aumento de confianza muy fuerte cuando subió Macri, acá arriba, a niveles que hacía años que no veíamos, allá por el año 2007 con el boom de commodities, hubo mucha expectativa en la gente, y empezó a caer y sigue cayendo. ¿Okay? Con algunos picos, esta fue la elección del año pasado, en abril de 2018 con 40 puntos, muy por debajo de los 60 que tenía acá cuando asumió Macri. O sea, perdió 20 puntos, esto es un montón. Tuvo una fuerte caída de confianza de los consumidores. ¿Okay? O sea, afuera del mercado están desconfiando, adentro los argentinos están desconfiando. Si uno mira el índice de confianza del consumidor, yo siempre marcaba esto porque para mí es súper relevante, discernir entre lo que puede ser una perspectiva de la gente y lo que es la realidad. Porque ustedes saben que el argentino es bastante volátil en las percepciones. Uno mira Latino Barómetro, es una encuesta en toda Latinoamérica, uno de los más volátiles del mundo son los argentinos. Un argentino te puede decir hoy que está a favor de las privatizaciones, mañana que está en contra, y cambia de un día para otro las perspectivas muy fácil. No pasa, los chinos son más estables, brasileño no le importa nada, está estable, el argentino es hipervolátil. Entonces digo, bueno, ¿cuánto de esto está contaminado por ruido político? ¿No? Para ahí, si fuera eso, digamos, la gente está bien, pero dice que está mal, no me preocupa. Bueno, la gente venía diciendo que estaba mal cuando le preguntaba si estaba mal, pero cuando le preguntaba los números, no estaba tan mal. Entonces había un tema raro, este índice de confianza, por eso mide cosas de percepciones y números duros. Le preguntas, che, ¿compraste la heladera? Sí, pero me decís que te va mal. Compré la heladera. Entonces la gente estaba comprando autos, estaba comprando heladeras, pero decía que iba mal. ¿Okay? Estaba pasando eso, dejó de pasar eso. Uno mira el último, lo que llama la atención, cuando uno mira, se pone estas cosas, ¿no? Situación personal, macro y bienes durables. Y vos ves que si comparás respecto a abril 2017, abril, el último dato contra abril, esto es lo que llama la atención. La gente estaba consumiendo más bienes durables, inmuebles, todo, y decía que estaba mucho peor, que era un poco raro. Ahora, si vos comparás lo que pasó abril respecto al mes anterior, por primera vez te da negativo esto. O sea, ese malestar que la gente venía diciendo que tenía, pero consumía, acá está viendo que el último mes ajustó a la baja. ¿Se entiende? Eso es preocupante. Porque cuando se alinea la gente dice lo que está haciendo, ahí ya no es solamente mero dicho la gente, porque la gente es medio llorón también. Me va mal, pero compraste la heladera, flaco, pero me va mal. Bueno, ahora está la gente, el último dato es, la gente dice que va mal y está comprando menos heladeras. ¿Okay? Eso es lo que pasó el último mes, hay que ver cómo sigue. De vuelta, esto es todo muy reciente. Condiciones presentes y perspectiva futura, lo mismo. Uno ve que se abrió mucho, había como, en toda la época mal que hubo una cosa rara que es, che, estoy re mal, acá en amarillo, pero creo que el futuro va a estar bueno. Había mucha diferencia entre lo que vos estabas ahora y lo que pensabas para el futuro. Parecido a lo que pasó en la época de Dualde, acá, 2002. La gente decía, che, estoy re mal, pero vamos a zafar de esto. Estábamos así, ahora está empezando a chicar esta derecha, más parecido cuando había la crisis con Cristina, cuando la gente decía, estoy mal y esto va para peor. Acá la gente todavía dice que va a estar mejor de lo que está, pero se está achicando la brecha. Y eso es preocupante. Cuando eso se da vuelta, es un tema importante de cómo se comporta el consumidor. Inflación. Otra cosa que nos pasó es, se despegó de vuelta la inflación. El gobierno no ha podido controlar la inflación, ha fracasado en la política de inflación. Eso tiene que ver también con la inconsistencia de sus políticas macro. Un gobierno que tiene déficit fiscal
no puede tener control de inflación tan fácil. Y un error para mí, que hemos hablado antes, un error de política de este gobierno fue tener una política fiscal laxa, o sea, déficit fiscal, y por otro lado tener un banco central hiperduro, que te pone la tasa de interés al 40%. No funciona, macho. Poner las cosas consistentes. Si vas a tener déficit fiscal, bueno, bancate más inflación. No te queda, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, y eso genera que generas tasas de interés hiperaltas, visibilidad financiera, dólar apreciado, y está en el crecimiento. Entonces, ese esquema no funcionaba, fue un problema severo. El año pasado, en diciembre, cuando se pusieron todos de acuerdo a hablar, Hoffner y Sturzenegger, hubo sentimientos encontrados. Por un lado hubo gente que dijo, ¿sabes qué? Esto muestra que claudicó la política monetaria, que ganó la política fiscal, Argentina va a tener más inflación, tipo de cambio más alto, compra dólares. Y de hecho, muchos en diciembre compraron dólares, en enero el dólar pegó un buen viaje, ¿no? ¿Por qué? Porque cediste la política monetaria. ¿Okay? Otro decía, bueno, por primera vez se van a poner de acuerdo política fiscal y monetaria. Hay un tema político, hay una lucha interna que uno a veces no conoce bien. A mí me llama la atención que en la corrida de la semana pasada, primero hubo mucha plata que vino de golpe de entrada y el Banco Central la bancó. Salió 5.000 millones de dólares, que es un 10% de las reservas, así, se entregó para bancar el tipo de cambio. Que eso no tiene mucho sentido, porque tu política es antiinflacionaria, no sé, bueno, hizo eso, regaló plata. Y después se cansó de regalar plata y dejó al último día, ese día, el jueves negro, 1 millón, digamos, fue poca plata la que hizo saltar tanto el dólar. Hubo una compra muy grande, un inversor extranjero que se iba para afuera y nadie salió realmente a poner la plata, entonces el dólar saltó de 21 que estaba, se fue a 23,5 en un día. ¿Eso qué fue? ¿Cómo lo leo? Como que se durmió, eso no lo leo. Alguno hizo un negocio. Se negoció. Poca plata te movió, pero generó un ruido en Argentina. En una Argentina que no está para ruidos. Que está para, digamos, hay que ser muy sensible con esto. Argentina dejó que el tipo pegue un viaje cuando sensible que es para el argentino promedio. Para mí fue un error. O no sé qué fue. O fue una pulseada que uno no ve y el central ganó. Ahora va a decir, ¿sabes qué? Ahora me bola a mí y dejate jorobar. Y de hecho ganó, porque te pasó el viernes. ¿Quién salió? Ahora la política fiscal salió a bajarse los pantalones. Perdón, está grabando esto. Salió la política fiscal a decir que así, vamos a bajar el gasto. O sea, hay una puja interna que uno de afuera es feo. Pero redujeron el encaje de los bancos también, de los dólares. Por Todo eso eso es uno una ve- movida importante. Hay movida importante que no las terminás de leer. Por eso- Hay que saber en la cabeza de la gente que hay. Pero hay una lucha interna entre política fiscal y monetaria que no se resuelve. Lo más reciente es ganó la monetaria. Tasas de interés 40%, reducción del déficit fiscal. ¿Eso qué va a hacer? Va a controlar el tipo de cambio, va a reducir la probabilidad de una crisis, pero va a estancar la economía. Porque la economía cómo viene creciendo. Como era pública, ¿okay? Con déficit fiscal. Entonces, si lo único que crecía lo vas a pinchar, y bueno, a partir de ahora vamos a crecer si recuperas las exportaciones. O sea, vas a estar completamente atado al mundo, no tenés ninguna herramienta interna para empujar el crecimiento. ¿Se entiende? Ahí vamos. Pero si venía creciendo con inversión pública, esa no. ¿La vas a cortar ahora? Porque por financiamiento. No, decimos. claro, la reducción, la deuda pública está financiada con deuda. Y si vos tenés que reducir el déficit fiscal, esa es la que vas a cortar. 4.000 millones de dólares van a bajar. Hoy van a hacer anuncios, supuestamente, no sé si llega algún anuncio, pero ese anuncio y se está hablando de reducir la obra pública en 2 puntos. Los 2 puntos que subió Macri los va a bajar los 2. Listo, olvídate de rutas, olvídate de crecimiento. Ahora lo va a hacer con PPP, sí. ¿No se compensa un poco con el sistema de participación? Por eso, el pública? PPP, justo iba a decir eso. Ah. Lo que van a hacer es pero PPP, depende. también ¿Qué es es- PPP? Pará, es que digo qué es futuro. PPP, en la jerga. PPP es la participación pública-privada. Son proyectos de inversión que desarrolla el Estado, pero lo invierte el privado. Ayer estaba Dieta y Televisión explicando esto, contando que las rutas que van a ser la 3 hasta Bahía Blanca, va a ser todo con PPP. Que ya hubo inversores interesados, básicamente el Estado no pone un peso. Entonces, va a empezar a pagar a 15 años después de 2, o sea, cuando ahora esté bastante avanzada. Entonces, eso está bueno, eso lo que hizo Chile, ese camino está bueno. El tema es que ese depende de la confianza que tengan los inversores. Para la primera ronda conseguiste, pero vos requerís financiar mucha plata. Y conseguiste antes de este libro. El tema es, si no viene la inversión extranjera directa antes, ¿por qué va a venir ahora? ¿Qué más le podés prometer para ¿Por que qué venga? crees que va a ser extranjera? Nuestra puede ser, ojalá. ¿Por qué no crees que las Porque mismas Argentina empresas tiene que poco ahorro. impulsaron ahora van Pasa a que tenemos meterse? poco ahorro interno. Argentina tiene 15% de pérdida de ahorro interno. Si querés financiar 20% de la inversión, ¿qué te cansa? No, yo ya sé que no. No, Yo vamos. hablo de las empresas. Las empresas. De las sí. mega empresas No, que- ese 15% es ahorro doméstico total. No,
ya sumo de sé, pero empresas. digo y los que personas. vayan a invertir Sí. en rutas, en esto, en lo otro, son las mismas empresas que hoy hacen obra pública que tampoco les conviene que se les corte. Bueno, pero hay que ver cómo se financian esas empresas. Bueno, Ahí hay un tema que si uno puede conseguir que el Banco Mundial y el BID den garantías, está trabajando en eso. Las PPP en el mundo fueron empujadas con garantías de los estados. Y el BID Banco Mundial no es un fondo de garantía. Ahí sí es distinto. Porque sabes que si ya está el BID Banco Mundial atrás, que me están analizando ahora, me van a poder pagar igual, me meto. Esa puede ser la salida, digamos. Casi la única herramienta que te queda, si vas a claudicar la obra pública, de financiarla con déficit fiscal, que digamos, con endeudamiento, te va a quedar solamente el PPP. Pero en Argentina siempre fue difícil que el privado se financie mejor que el público. Por lo Sí. tanto, no sé si la inversión privada nacional Fue va difícil. a suplir. Fue difícil con las reglas que había. Hay que ver si con una fuerte garantía de un Banco Mundial y un BID puede mejorar eso, pero no lo sé. Es difícil, es verdad, es difícil. Bueno, ¿y qué más me queda levantarle? Bueno, esto es lo que decían los economistas respecto a cómo venía la economía, ese famoso REM. Ustedes saben que Banco Central le pregunta a un montón de economistas su opinión y la pone acá. Ese es el REM. Y lo bueno es cómo cambian las expectativas, ver eso. En el REM de marzo, la gente pensaba que el tipo de cambio va a estar, por ejemplo, a fin de año 25.1. Ya el REM de abril sube 25.4. El REM de mayo va a subir como a no sé cuánto. O sea, claramente las expectativas del tipo de cambio es que a fin de 2018 va a estar más alto que pensamos. ¿Okay? pero eso cambia todos los días. Cambia todos los meses y cada vez para peor, efectivamente. Pero Es difícil de saber. siempre. El año Pero ustedes pasado- es fácil de verlo esto también. Está El bueno año como pasado había una expectativa de 24 pesos, 25 pesos a fin de año y hubo. y en septiembre bajaron todo después cuando Sí. vieron las Es estadísticas. difícil, porque estos shocks externos te cambian las condiciones. Es muy difícil de pegar, predecir. Lo otro relevante es que el crecimiento con todo esto va a ir a la baja. O sea, fíjate cómo fue cambiando. Esto mes a mes, de fin de año pasado, habíamos buenas expectativas para el 2018, el 3%, ya estamos en 2,5%, lo más reciente. Y yo creo que con todo esto va a ir para abajo el crecimiento. O sea, te va a pegar para abajo. Salvo que pase algo mágico, que puede pasar, ha pasado en el pasado, que por ejemplo el PPP ande muy bien, entonces la obra pública la mantenés, y que de pronto los commodities recuperen un poco de precios, o que Brasil recupere y empiece a importar más, que está pasando eso, y eso te lo cambia todo. ¿Okay? Eso cambia todo. Así que bueno, conclusiones, son mis conclusiones y los invito a pensar juntos. El escenario en macro es mucho más complejo de lo que era hace 2 años. No hay espacio para reunión política, o sea, está todo muy sensible. Yo creo que hay que ser hiper cuidadosos en lo que se hace y que se dice, porque no está el horno para bollos. Ni la gente ni los inversores están con demasiada confianza en el país, entonces es preocupante eso. Hay una gran necesidad de dar señales fuertes. El viernes, por primera vez, vi una señal fuerte del gobierno de entender el problema donde está y vamos a ver hoy qué más hace. Pero hay una necesidad fuerte del gobierno de dar señales, perdón, hay una necesidad de que el gobierno dé señales fuertes, inequívocas. Esto va para acá y que no haya más ruido. Y mis preguntas a futuro son, ¿habrá ya el gobierno aprendido a gestionar mejor? Y esto es un juicio de opinión, creo que no gestionó tan bien. Creo que hubo muchos errores que se podrían haber evitado. Digo, ¿ya lo hará mejor ahora, después de 2 años? ¿Nos traicionará el pesimismo argentino? O sea, el argentino es muy volátil, de vuelta. Si estamos en el humor negro, es difícil sacarlo de ahí. ¿Aguanta la sociedad en escenarios más adversos sin crisis política? O sea, si esto no mejora la economía, si ya creciendo el año pasado casi un 3%, había mal humor, ¿qué pasa si Argentina crece este año 2 o menos? ¿Okay? ¿Qué pasa con el humor social, que es lo más grave de todo esto? Y un gobierno que sigue el rum este de que este gobierno no tiene sensibilidad. Yo cada vez que veo una nota, salió una hace poquito, siempre me preguntan lo mismo. El gobierno no tiene sensibilidad. Gracias. Todo el mundo dice eso. ¿Qué sé yo? Bueno, es difícil saber, le voy a preguntar cuán sensibles son, pero no. Digo, lo que siente la gente es que este gobierno no le llega, en el sentido de. Ayer estaba viendo. Sí, la empatía. Estuvo bien Pamela David ayer, ¿no? También dijo, no generas empatía, flaco, le dijo a digamos, no generas empatía. Bueno, eso puede ser. Eso puede ser. Hay un ¿Cómo? Y no son caudillos, sino cómo te hablan, ¿viste? Bueno, por eso. Es gente de un estatus social distinto al que tuvimos antes. A políticos sí, a que te mientan un poco Y te gusta, entiende que me gusta. ¿Y cómo va la economía ahí? Como el culo, pero la vamos a mejorar. Y hablan así todos los tipos que... Además es un pecado original que Macri es un niño bien, de clase alta, rico, y eso no le juega a favor nunca en este país. Sí, pero... Ni él ni todo su grupo de gente. Vos por lo que decís, Sebastián, acá,
controlada la crisis, lo más probable es el tipo de cambio un poco más alto, Sí. inflación más alta y Sí. probablemente un proceso de reapertura paritaria Sí, tal cual. entrado el año, diríamos. El escenario ¿Vos bueno creés? ese, escenario bueno ese. Es el escenario bueno, diríamos, controlada la Sí. crisis. ¿Vos creés que, independientemente del factor externo que no es controlable, hay algún botón que pueden tocar acá? Ejemplo, ¿voy a un ajuste fiscal más rápido y reboto o no? ¿O creés que ya está, diríamos, jugada la cosa? Mirá, el ajuste fiscal, digamos, de vuelta hay que ver qué es lo que puedes hacer. Vos tenés obra pública, te subiste, que la podés bajar y vas a bajar 2 puntos y ajustás fiscalmente haciendo eso. Que es tu único motor de crecimiento hoy. Lo otro es salarios. Porque cuando ves gasto público argentino, no es un gasto que invierta demasiado, es muchos salarios. O sea, a bajar el gasto público vas a bajar salarios. Y eso, ¿no? Con un contexto social medio adverso, no sé cómo va a funcionar. No lo hiciste antes, digamos, lo están haciendo a poquito, ¿viste? Que hay una meta de bajar el fiscal fuerte. Eso va a ayudar a controlar la macro, pero también te va a enfriar el consumo y el humor de la gente.